Pablo Bernasconi, estamos acá en vivo de Facebook Live. Una experiencia nueva para mí, espero que no tanto para ustedes. Vamos a ver si nos organizamos como para que podamos charlar de esta forma virtual. Está buenísimo, me parece, ¿no? Estoy acá en Buenos Aires, para mí ya es toda una novedad que esté en Buenos Aires, yo vengo de Bariloche. Así que bueno, esta propuesta es para invitarlos a todos a que interactuemos, que me hagan preguntas, que podamos disolver dudas o generar más dudas. Casi seguro vamos a generar más dudas de las que tenían cuando llegaron acá. Así que bueno, ojalá podamos sacar algo lindo de todo esto. Un poco la idea de en este encuentro que vamos a tener, supongo que haremos más, pero en este encuentro es hablar de un último libro, del último libro que lo tengo acá al lado, que se llama Al Infinito. Hicimos una presentación hoy a la mañana en un encuentro con docentes, con maestros, con bibliotecarios y con mediadores. Y bueno, hay como un montón de cosas que han surgido a partir del libro, a partir del material que empezó a originarse cuando me pareció que estaba bueno generar este libro. Y no sé, creo que es un libro que es el libro que más dudas trae hasta ahora de lo que, por lo que he hablado. Así que ojalá entre todos podamos, si tienen alguna pregunta, vamos a ir mostrando, yo voy a ir mostrando parte del libro, cómo lo hice, con qué me encontré cuando lo fui generando. Vamos a dibujar un poco, voy a mostrarles un tráiler que hicimos y bueno, tratar de generar este lazo desde este lugar, desde estas oficinas, que gentilmente a través de Random House y de Facebook nos han brindado la oportunidad para, bueno, conectarnos con todos ustedes. Contá si querés para arrancar, Pablo, y cómo estuvo el encuentro de esta mañana con los maestros. Esta mañana, les contaba, estuve en el Paseo de la Plaza, en una sala, con un montón de maestros, maestras, mediadores de la lectura, bibliotecarios, gente interesada, sobre todo en la parte de educación, también presentando este libro. Surgieron muchas preguntas, muchas cosas lindas. Hablar de un poco lo que hablamos esta mañana era introducir la paradoja en la educación, ¿no? La educación primaria, secundaria, introducir el concepto de paradoja. Por eso el libro del infinito es tan, para eso cae tan justo, ¿no? Es una paradoja en sí mismo, ¿no? Ese concepto así inasible que hace que exploten las cabezas. Así que hablar con maestros para mí sobre la paradoja, sobre interesar a los niños que ya viven, de hecho, en un estado de paradoja permanente, ¿no? Tienen esa capacidad de que todas las cosas, todos los elementos, todos los estímulos tienen muchos significados para ellos. Uno inicial y otro que van desarrollando a medida que aprenden o que desaprenden, con suerte, lo que, lo que están viviendo. Así que estuvo muy bueno el encuentro, muy lindo, con mucha participación de los docentes. Eh, si quieren les cuento ya, podemos pasar algunas imágenes de lo que es este libro. Yo trabajé es un libro que en realidad parte de un libro anterior que se llama La verdadera explicación. Y, y era un libro que estaba, digamos, orientado a generar ciertas explicaciones diferentes, metafóricas, paradojales, sobre un montón de cosas, ¿no? Los volcanes, los fantasmas, no sé, los platos voladores, los dinosaurios, el Big Bang, desde un lugar con el que yo me vinculo con la ciencia. A mí me encanta trabajar desde el espacio de la ciencia. Muchos saben que yo tengo eh, una descendencia, digamos, que tiene que ver con mis padres, mi padre y mi madre, que son científicos, y, y el tema que nos dio la ciencia, eh, que me brindó a mí por lo menos la posibilidad de acercarme desde las artes a las ciencias más duras, ¿no? Y esto es una demostración de ese encuentro, ¿no? De trabajar desde la física, desde la química, desde la filosofía, desde las ciencias humanas también. Y el infinito y el libro anterior, la verdadera explicación, me dio esa posibilidad enorme de acercarme a eso. En este caso ahora
yo no sé si estaría bueno, capaz les paso el tráiler del libro o hacemos unos dibujos, ¿no? ¿Qué? Paso un tráiler, que es un pedacito de un libro, del libro que hicimos con Tania, que me debe estar mirando ahí. Le mando un saludo. Eh, mira, ahí no, para atrás. No, esperen, esperen, Este es un esperen. tráiler, si querés contar de Ahí, que cuenta el proceso creativo del libro. sí. Este es un tráiler que cuenta un poco el proceso creativo del infinito, que trabaja sobre el backstage, ¿no? Cuando yo iba pintando, de mi estudio, cuando estoy trabajando allá en Bariloche, donde vivo yo, y cuenta de una forma visual, por supuesto, eh, todo lo que hicimos durante el año que duró el proceso de este libro. Ahí se los paso. Este tráiler lo grabamos, ese es mi estudio, lo que están viendo ahí, esa es mi compu. Yo trabajo de una forma tanto digital como análoga, técnicamente, ¿no? Siempre ahí lo que estamos viendo son bocetos, son la fusión de... Esa es Nina, que es mi hija, que me está ayudando. Eh, Como yo trabajo, por supuesto, en mi casa, mi familia está involucrada, Tania, Nina, Franco, están siempre vinculados a mi profesión, ¿no? Incluso el tema... De trabajo. En general yo trabajo como con diferentes métodos, ¿no? Pero un día mío clásico de trabajo tiene que ver con preparar siempre algún espacio conceptual. Yo, por ejemplo, durante la mañana trabajo más en lo que son las ideas. Por algún motivo que desconozco, soy más propicio a generar ideas durante la mañana, ¿no? Hay como una especie no sé, de proceso que me facilita encontrar soluciones que capaz durante la tarde o la noche me cuestan más. A la tarde y a la noche trato de escribir, por ejemplo. Es algo que me es más frecuente. Y bueno, yo tengo como una parte en donde tengo esto que veían recién, ¿no? Esta es una parte con acrílicos, óleos, la parte sucia del estudio. En general todos los ilustradores tenemos, o por lo menos los que manejamos la parte, un mundo desde lo digital y otro que es analógico. Entonces hay una parte de mi estudio que tiene que ver con eso, en donde hay pintura, acrílico, cosas así, y otra que no, que está ahí como veían con la Wacom, con la tabla gráfica, la tableta gráfica, con la computadora, con el Photoshop, Illustrator o lo que sea. Entonces un día mío alterna entre muchos de estos trabajos. No es que yo trabajo en un libro nada más, estoy un año abstraído trabajando en un libro, porque definitivamente no es así. Siempre tengo trabajos en simultáneo, muchos, que tienen que ver con cierres muy rigurosos, ¿no? Por ejemplo, los del diario. Yo trabajo en el diario La Nación y ahí Cada vez estaría bueno que hay cierres muy rigurosos en donde yo en general, por ejemplo, tengo una columna los domingos, todos los domingos, una columna de opinión
visual en La Nación. Y eso es algo que yo elijo el tema, en general los jueves, trato de ver qué está sucediendo en la semana en el país, en el mundo, y elijo algún tema para representar de forma visual y de forma de opinión, ¿no? Con alguna visión crítica en general. Entonces, generalmente hacia el fin de la semana esos trabajos empiezan a como amontonar porque el viernes yo lo tengo que mandar. Entonces, lo que les contaba, que el libro tiene la particularidad de estar siempre en un plano paralelo, ¿no? Todos los proyectos del libro son planos paralelos que están dando vueltas, están rondando, pero desde capaz cuando me sobra el tiempo, todavía parece mentira, pero los otros trabajos suelen ser más apremiantes a veces y eso complica. Les voy a hacer un dibujito acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Recuerden que cuando quieran me pueden hacer preguntas y yo las voy a contestar si quiero. Pero bueno, lo lindo también de esto, más que yo esté hablando, es que sea un diálogo, ¿no? Un diálogo entre gente que no estoy mirando, pero que sí está bueno que estén presentes, porque seguramente además tienen preguntas más interesantes y que son curiosidades que tendrían todos. Cuando quieran, escriben y yo me voy a ir enterando de estas preguntas y se las vamos a ir respondiendo. Carolina Rapacioli te pregunta, te espera por Mar del Plata. ¿Hay fecha de presentación? Carolina. ¿Vas a estar por ahí? Me pregunta Carolina si voy a ir a Mar del Plata pronto. Voy a ir a Mar del Plata pronto. Voy a ir a un encuentro de literatura infantil y juvenil en junio en Mar del Plata, que estoy invitado a pasar. También estamos muy próximos a llevar la obra de teatro a Mar del Plata, Mentiras y Moretones. La vamos a hacer en Buenos Aires en breve, en mayo. Y después de ahí vamos a empezar a moverla. Seguramente irá para Mar del Plata, porque mucha gente le gustaría. Cuando vayamos a Mar del Plata, además vamos a llevar la muestra. Tengo muchos amigos en Mar del Plata, así que la paso bien cada vez que voy. Otra pregunta mientras empezás a dibujar algo. De Mariana Goldman. Dice, ¿cómo animás tus dibujos? ¿Qué programas usás? Mariana me pregunta cómo animo mis dibujos, qué programa uso. Yo en realidad no trabajo con animación, trabajo con... Es como una cosa muy rudimentaria, ¿no? Cuanto más rudimentario me parece más interesante también porque genera una ilusión diferente, ¿no? Es como que uno se acerca a procesos más genuinos. Entonces yo no trabajo con animación primero, trabajo más con ilustración plana y los programas que uso son comunes, el Photoshop, por ejemplo, eh, o el Illustrator, los programas que usamos todos los ilustradores, ¿no? Hay algunos que tienen más predilección por utilizar los programas que usan vectores, como Illustrator, y otros como yo, que no, porque yo en general trabajo con objetos reales, con fotografías de objetos reales. Entonces hay algo que se genera ahí, que es la preponderancia del objeto más que de los límites de esto que estoy haciendo ahora. Ahora estoy dibujando con límites, ¿no? Con un perímetro. Estoy haciendo el perímetro de este infinito y estoy haciendo esta especie de caballo. Es un caballo. Mariana te dice, tus libros y tus creaciones alimentan mis clases. La misma que te preguntaba. Ajá. Mariana me cuenta que sus libros, claro, debe ser maestra porque dice que mis libros, ¿cómo era? ¿Qué dice? Alimentan sus clases. Sí. Claro. Bueno, gracias Mariana, está bueno saberlo. Me gusta el hecho de que eso es algo que aprendí más con el correr del tiempo del trabajo, ¿no? Uno hace un trabajo, un libro, o se pone a escribir en su casa y es como bastante, muy, muy, muy ermitaño, ¿no? O muy aislado del mundo. Y después, como eso se expande hacia lugares que uno no conoce. Lo que tuve hoy, la experiencia que tuve hoy con la gente es así, es de trabajo desde lugares que no, con gente que yo no conozco, sin embargo me conoce a mí, y llevan este material a los chicos. Eso es lindísimo, a mí me encanta. Así que gracias, Mariana. Mariel Maroca te pregunta, ¿cuál libro que leíste te voló la cabeza? Un libro que leí que me haya volado la cabeza, me pregunta Marian. Hay muchos libros que me cambiaron mucho la cabeza. En general tiene que ver con el momento incluso. Hoy hablamos, por ejemplo, del Principito, que es como un clásico,
que a mí no me voló la cabeza al principio. De más, no entendí nada al Principito. Lo leí de muy chico, creo que tendría 8 años, algo así. Y en ese momento me pareció un libro muy hermético para mí. Sin embargo, bueno, ese es uno de esos libros que tienen varias lecturas, ¿no? 3 como mínimo. Uno lo lee a los 8, lo lee a los 16 y los lee a los 40. Y siempre son diferentes lecturas, como mínimo 3 lecturas. Pero un libro que me haya volado la cabeza, por ejemplo, es Ciudades Invisibles, de Italo Calvino, un libro que siempre recomiendo. Es el libro que despierta, es como, es como un edificio de imaginación, ¿no? En ese libro Calvino cuenta la historia de Marco Polo, que está preso junto a un rey, y como ambos están aislados entre 4 paredes, sin ventanas, nada, Marco Polo le empieza a enumerar las ciudades que conoció, pero que son de mentira. Es como si fuesen unas ciudades inventadas, ¿no? Pero las inventa y las enumera y las describe de una forma tan genial como Calvino solo podría, o Marco Polo mismo podría haber llevado adelante, que el rey se maravilla, ¿no? Es como si saliera a pasear de turismo con alguien, con un aventurero. Eh, no sé, sostiene Pereira. Hay muchos libros que yo usé en otro libro que se llama Finales, en donde tomo casi unos 60 libros y los ilustro una parte de esos libros. Y ahí hay un montón, ¿no? El túnel, me acuerdo de Sábato. Por supuesto, todo lo que es Borges. Me gusta mucho Cortázar, Historia de Cronopios y de Famas. Me gusta mucho cierta ciencia ficción, la de Lem, por ejemplo, ¿no? Stanislav Lem, que escribió Solaris. Hoy estoy, por ejemplo, leyendo mucho más poesía. Estoy como muy abocado al campo de la poesía, de autores muy disímiles. Desde Leonard Cohen hasta, no sé, Regina Spektor, Regina Spektor no, Clarice Lispector. Regina Spektor es una buena cantante. No, Clarice Lispector. Y, no sé, Charles Simic es un autor que me encanta, un autor polaco, pero que vive en Estados Unidos, que escribe poesía y otras cosas. Bueno, así, un montón de cosas. Diego Martín Red te pregunta, ¿cómo encontraste tu estética tan propia y tan característica? Diego me pregunta acerca de la estética, él la describe como propia y característica. Eh, la estética es como un miembro, ¿no? Es como si fuese un traslado de la personalidad de uno. Uno va generando estética por 2 motivos, me parece, que se contraponen siempre, o por lo menos en mi caso. La estética como algo que te es cómodo, como algo que uno tiene naturalmente. Por ejemplo, yo no sé dibujar naturalmente, no soy un gran dibujante, como sería, o por lo menos un dibujante de oficio, como sería, no sé, por decir algo, Carlos Alonso, que es un virtuoso al dibujo. Vos le decís que dibuje lo que dibuje y va a salir una obra de arte ahí. En general yo me acompaño de cosas, soy como más un escultor que un dibujante. Y eso en un momento me fue cómodo generar esa búsqueda. Y la segunda cosa con la que uno intenta... Estoy haciendo lo mismo que hice antes, lo voy a cambiar. Y me di cuenta. Voy a hacer otra vez un infinito. La segunda cosa, decía, tiene que ver en general con algo que es un antónimo, que es estar incómodo con el registro. Yo, por ejemplo, no solo como dibujante, sino como escritor. Yo me puse en un momento a escribir y eso tenía que ver con una búsqueda propia de otro lenguaje que me diera la pauta de que había eh, registros, estímulos que no solo iban a estar generados de la mano del dibujo, ¿no? A mí me parece que el riesgo, que asumir un riesgo en la ilustración, en el dibujo, implica con esas 2 vertientes, estar cómodo, o sea, por lo menos ser natural con lo que uno hace, y por otro lado, incomodarse a propósito, buscar el riesgo, buscar filos que uno no tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy malo con la acuarela, sobre todo con la acuarela, un enchastre, soy muy malo con el óleo.
Sin embargo, hay veces que esa desprolijidad, porque es así, me sale desprolijo, me ayuda a generar efectos que por otro lado de otra forma no habría tenido, ¿no? De cualquier forma, siempre uno vuelve al lugar en donde por lo menos sabe cómo funciona o qué puede esperar de lo que está haciendo, ¿no? Que hay como un olfato. Uno puede decir, bueno, yo más o menos sé que si tengo esta idea en la cabeza, siempre parte de una idea que es un dibujito. Ahora les voy a mostrar algunas partes más del libro. Esto, por ejemplo. Les muestro acá, a ver si pasamos a otra cámara. Todo parte de dibujitos. Están acá, ponen. La tapa, lo que tiene la tapa también estaría bueno mostrar. Sí, ahí muestro la tapa. A ver. No. Vamos a poner. Ah, ahí está. Acá se ve, por ejemplo, estos son directamente extractos de los cuadernos de bocetos del libro, ¿no? Y todo parte de acá. Yo creo que las ideas, la cercanía que uno tiene con el libro empieza a olfatearse, por decir de alguna forma, a aproximarse desde este momento de bocetos, en donde para mí es importantísimo, ¿no? Acercarme a los bocetos, acercarme a qué estoy delineando, más allá de estéticamente que esté pasando, cómo hago para que eso sea narrativo, que eso tenga un recurso real y que respete la idea. Y después cuando pasamos el boceto, no sé, yo digo, paso desde esta lunita, ¿no? Se ve por acá. Fíjense la fidelidad que hay entre esa luna, a ver si la paso, ahí, esa luna que está acá, con la casita, ese es el boceto de esta ilustración, que cuando la ven es como prácticamente lo mismo, ¿no? Hay una búsqueda muy aproximada del efecto que produce. Esta es la ilustración, a ver. ¿No? ¿No? Ahí se ve. ¿Y qué pasa ahí? Ahí convierto, cuando antes hablamos de la estética, ¿no? Ahí convierto algo que es una idea en papel, en dos líneas, y empiezo a vincularlo eh, con texturas, con objetos, empieza a cobrar más dimensiones, empieza a generarse volumen. Y en ese volumen empiezan a involucrarse otras cosas. Capaz esa textura que estoy usando tiene otro sentido, no es una textura cualquiera. Si yo uso, en este caso es una textura, por ejemplo, de una foto que saqué de unos afiches políticos arrancados. Yo me acuerdo de casi todas las texturas que uso. Estos son esos, son unos afiches políticos de los años, no tan, del 2014, por ahí, las elecciones, que estaban todos arrancados. Se ponía un afiche, arriba ponían otro, y queda esa pegatina que para mí es como muy sabrosa, ¿no? Porque recordar eso además me ayuda a... Es como que la ilustración gana otro sentido, cuando uno sabe de dónde salió. La maderita con las que hice esta casita, por ejemplo, están sacadas de una foto de mi casa. Y todo tiene como una relación muy cercana a la convivencia, a lo que uno está frecuentando. Yo en general saco todas las fotos, todo el material, lo genero de objetos, siempre ando fotografiando, y es todo material que no es solo estético, eso quiero decir. Eso eran afiches políticos, lo otro es mi casa, lo otro puede ser un auto chocado o mi propio auto cuando me lo chocaron. Entonces saco fotos de ese auto chocado. Cuando esas fotos las meto en una ilustración, cargan el sentido de la ilustración. Y esto es así a nivel místico capaz, pero sucede algo con la ilustración cuando tiene un sentido por detrás o tiene una historia. Yo no uso objetos nuevos, por ejemplo, nunca. No utilizo un objeto, nunca le sacaré una foto a este iPad, no me sirve para nada, porque no está cargado de nada, ¿no? Hay objetos que uno los ve y tienen otra carga, y yo tengo como cierta creencia en eso, una carga que estéticamente se traduce. Eso a mí me gusta. Julia, de 7 años, te dice, aprendí a leer con tus libros y me encantan. Bueno, gracias Julia, me dice que aprendió a leer con mis libros, que le gustan. Muchos nenes que después fueron creciendo aprendieron a leer con libros Hipononada. Yo a veces hice algunos libros para más chiquitos, Hipononada, Cuero Negro, Vaca Blanca. Eh, y muchos nenes se acercan desde ese lugar. Está bueno, ¿no? Legítimo. Es como cuando yo leía a María Elena Walsh o a
bueno, a M. Wolf, pero más grande, o a Elsa Bornemann. Hay como un montón de referentes que uno va teniendo y a veces si uno tiene la suerte de, no porque Julia lea los míos, pero si uno tiene la suerte de estar acompañado en esas instancias por sus padres, sus madres, sus maestras, o el portero que le gusta leer y te recomienda un libro, es como un milagro, ¿no? Hay un montón de cosas que se modifican a partir de ahí. Yo creo mucho en los cambios que produce la lectura y aliento eso. Bueno, voy a dibujar otra cosa. Contá, Pablo, si estás trabajando en algún... ¿Cuál es tu próximo libro? Si estás trabajando ya en algo nuevo. Ahí estoy para contarles, yo en general tengo varios proyectos en danza, como algunos son libros, otras son otros proyectos en los que estoy vinculado. Ahora, dos proyectos grandes que estoy trabajando es sobre este libro estamos trabajando sobre una extensión que es una muestra interactiva del libro. Entonces hay un diseño de artefactos interactivos que van a empezar a explicitar cosas del libro y cosas que no están en el libro. Por ejemplo, la matemática hablando del infinito, la filosofía hablando del infinito, la física, y todo eso llevado a proyecciones y artefactos que estamos diseñando para llevarlo a una muestra, ¿no? Que va a ser itinerante. A mí me interesa muchísimo la idea de hacer itinerar las muestras, de llevar esto que está en un libro, que en general, no sé, es una obra nomás, pero en un libro es un impreso, es como veíamos antes en el video, ¿no? Tiene un antecedente en una obra de carne y hueso, por decir algo, o tinta y papel. Entonces, una parte es esa muestra que estamos armando, y otra es una obra de teatro que se llama Mentiras y Moretones, que hicimos en un montón de provincias de Argentina, partió desde Bariloche, y ahora la estamos trayendo en mayo a Buenos Aires y La Plata. El 5 de mayo la estrenamos acá en Buenos Aires, acá en la calle Corrientes, así que va a ser todo un desafío también trasladar de disciplina. Ahí aparece de vuelta esto que contaba, la disciplina con la que uno no está acostumbrado, ¿no? Como uno es extranjero en esa disciplina. Recuerden, pueden hacerme preguntas, tenemos un rato más, vamos a estar un rato más acá hablando de literatura, de libros, de lo que quieran preguntarme. Así que si tienen alguna duda, quieren que charlemos de alguna forma, vamos a ver si funciona esta charla virtual, pueden hacerme estas preguntas. Mai te dice, mi hija Trini te está mirando y dice que sos su ídolo, el mejor ilustrador y escritor del mundo. Bueno, Trini, dice. La mamá de Trini. La mamá de Trini, bueno, Trini es muy exagerada, está tirando flores, no las voy a reproducir. Gracias, Trini. Eh, es como mucho, pero bueno, gracias. Me alegro por lo menos de generar cosas así en los chicos, en la gente, desde el lugar desde la literatura, desde los libros, desde lo planimétrico, ¿no? Uno produce ideas o diseña ideas que a veces uno no sabe a dónde van a terminar, así que bueno, muchas gracias, Trini. Menchi te pregunta cuándo vas a estar por Mendoza. Mendoza, me pregunta Mechi cuándo voy a estar por Mendoza. La verdad que no estoy muy seguro, no tengo por ahora un tema con una agenda ya en Mendoza. Estuve varias veces, pero hace bastantes años ya, cuando llevé una muestra. Eh, no sé, puede surgir. Creo que ahora también con esto de la obra de teatro hay un montón de movimiento desde otro ámbito y cuando cada vez que viajo con la obra de teatro hacemos además otros encuentros con docentes, con público, con lectores que están buenísimos. Giorgi te pregunta, dice, en tus últimas publicaciones noté un compromiso social y político que expone tus ideales de otro modo. ¿Qué es lo que te moviliza o conmueve para lograr unir la estética a la realidad social? Sí, Giorgi me pregunta sobre el compromiso político, eh, o por lo menos de cómo se reflejan los ideales en las obras, ¿no? Porque ella nota que tengo una tendencia a anteponerlo justamente para usar este tipo de arte, la ilustración o la plástica o la narrativa como reflejo de estas ideas, ¿no? Para mí es como imprescindible, ¿no? Tener
una noción, por lo menos presente, de la realidad que vivimos, ¿no? Nosotros, por lo menos los artistas, si no tenemos esa función, no sé cuál otra tenemos. No podemos ser solo portadores de belleza, ¿no? Es ridículo. Entonces, que seamos intérpretes, intérpretes pequeños y súper modestos, pero intérpretes al fin de lo que nos está pasando en Argentina, en la región, en el mundo, me parece que, no sé, yo considero que es una responsabilidad a veces. Y lo que más me cuesta de eso es otra vez paradójico, pero lo que más me cuesta es saber cuál es mi opinión, ¿no? Uno puede explayar o uno puede hablar de una opinión. Yo opino tal cosa de tal otra y tal, pero cuando uno tiene una opinión y esa opinión la tiene que madurar como para reflejar en una obra y esa obra va a ser vista, por ejemplo, en un diario masivo, ya uno empieza a ser más cauteloso, no por miedo a la opinión, pero sino por miedo a saber si es realmente la opinión de uno o es la opinión de otro que uno toma, ¿no? Hoy estamos rodeados de noticias y en un medio que está totalmente inundado de algunas opiniones muy sinceras y otras que no tanto, que están presionadas para opinar así. Entonces yo hago un esfuerzo grande, por eso cada domingo cuando tengo que hacer algo, para estar seguro de que eso es lo que estoy opinando, ¿no? Para estar seguro de que es legítimo lo que estoy diciendo, con la poquísima información que uno cuenta, porque cuando uno habla de situaciones sociales, por ejemplo, eh, uno cuenta con una información muy acotada, ¿no? Los amigos, lo que uno ve, lo que uno cree que ve, lo que uno cree que conoce. Y por eso, en cuanto a eso, hablo de la cautela, ¿no? No del miedo, sino de estar seguro de que es información de primera, por decir de alguna forma. Diego dice, yo estudio diseño, ¿qué consejo le podés dar para encaminarse al mundo del diseño y la ilustración de libros? Diego me pregunta qué consejo, porque está estudiando diseño, Diego, y qué consejo le puedo dar para encaminar la producción de libros. Eh, Buscate un trabajo. No, a ver, es muy importante. La producción de libros tiene como la producción de libros comercial, o sea, si uno quiere vivir de los libros, es bien difícil. Y si uno quiere generar libros que vendan, tiene que tener muy presente que es muy probable que no sean los libros que a uno le gustan. Entonces, ¿cómo hacer? La pregunta es más bien, ¿cómo hacer para que los libros que a mí me gustan y que yo querría hacer, además se vendan, además tengan llegada a la gente, además conformen a una parte de los lectores o ilustradores? Em, yo encontré la forma, digamos, que es muy experimental, de ir cambiando todo el tiempo, ¿no? Trabajo sobre ideas que tengo y que tengo pendientes y siempre hay un recurso nuevo, pero todo tiene que ver con, por ejemplo, lo que son libros para niños. Yo en general, todos los libros que estoy haciendo, y lo he dicho muchas veces, son regalos a mí mismo, pero de niño. Es como que me estoy haciendo regalos en diferido a Pablo Bernasconi de 11 años. Son los libros que yo no tuve, que no vi. Yo no encontré, por ejemplo, me pregunto, cuando era chico, ¿qué libro no me hubiese gustado tener? ¿O sobre qué tema? Tal. Por ejemplo, un aviador en el pasado que inventa una máquina para volar. Hice 2 libros de esos. Hago ese libro y veo si le gustaría a ese Pablo. Es complicado, pero esa es, por ejemplo, mi fórmula, mi formato. Así tengo un montón de proyectos abajo de un cajón, porque cuando los termino por lo menos de desarrollar, me doy cuenta que no, capaz que no le gustaría tanto al Pablo de 11 años. Entonces los guardo para otra cosa. Eh, es un mundo complejo en cuanto a la literatura, a los libros. El mercado de los libros, por supuesto, como todas las cosas, está modificándose todo el tiempo. Pero aún así yo considero y confío en que es un soporte indestructible, es como inmortal. Y eso me parece que vale la pena llevarlo adelante. ¿Les puedo pasar más Sí, del...? libro también. Si querés mostrar algunas más, Sí, les algunas puedo pasar ilustraciones más.
Les quería pasar algunas imágenes, capaz podemos pasar desde esto. Estas son imágenes que tienen que ver con el libro. ¡Ay! Que tienen que ver con el libro. Esta es una frase de Edgar Allan Poe que yo usé muchísimo para trabajar el libro, que a mí me encantó. El infinito, como las palabras Dios o espíritu, no es en absoluto la expresión de una idea, sino un esfuerzo en su dirección. De Edgar Allan Poe. Todo este libro parte de una secuencia y de tratar de imaginar de qué forma puedo y qué imágenes pueden rodearme que le den escala humana al infinito, ¿no? Esto que estamos viendo, por ejemplo, es el jardín de la casa donde vivo. Ese es un farol, ese es básicamente mi jardín. Y hay un montón, uno está rodeado continuamente, ¿no?, de situaciones en las que se suceden, esto no lo voy a pasar porque es muy plomo, se suceden formatos que se acercan al punto del infinito. Pero les voy a pasar rápido esto porque no es tan importante. Esto es lo que estaba haciendo recién, ¿no? La lemniscata, que es lo que nosotros conocemos como la cinta de Moebius, luego intervenida, como estaba haciendo recién, queda en esto. Este es un señor que se llama George Cantor, que es un matemático inglés, pero no lo voy a pasar ahora. Hizo esta fórmula espantosa. Él decía que había domesticado el infinito con esta fórmula, y de hecho tenía razón, lo hizo. George Cantor terminó en un hospital psiquiátrico, murió dentro de un hospital psiquiátrico, esto es cierto. Pero bueno, más que nada la idea de cómo se enraiza esto, ¿no? Cómo uno puede generar una producción de libros desde una idea que se desvanece y que luego se convierte en, en un proyecto. Ese escritorio con ese mate, esas obras, es donde yo trabajo una de las partes. Hay como que la parte más de pintura, ¿no? Como ven, es muy high-tech todo, ¿no? Es así como todo demasiado... Esa ventana que se ve afuera, ahí está nevando, esa es la casa donde vivimos. Eh, Estos son los dibujos que yo les contaba, donde hay donde hay una relación muy, muy cercana entre los de la ilustración y las ideas. Acá estoy trabajando también. Ustedes me pueden ir preguntando mientras de lo que estamos viendo. Tenemos varias preguntas. Más. A ver. Connie dice, ¿qué lugar ocupa el humor en tus ilustraciones? Porque uno es un todo y yo he visto un auditorio entero a las carcajadas en tu exposición del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Sí, Connie, ¿no? Connie me pregunta qué lugar ocupa el humor en mis ilustraciones. El humor ocupa mucho espacio, pero no solo en mis ilustraciones, en mi vida, ¿no? Hay como una relación que yo tengo con el humor que es que trato de hacerla lo más natural posible, o sea, no generarlo a propósito. Hablo de la forma que hablo, pero no para hacer chistes, sino porque me aproxima mucho más a las ideas que quiero llevar adelante. Y en todas las ilustraciones, incluso las más severas, las más complicadas, en las que me metí en mayores problemas, digo de forma narrativa o discursiva, hay muchísimo humor. El humor me da esa posibilidad bueno, todos sabemos lo que es el humor, te da esa posibilidad muy amable de, de hacer partícipe al otro desde el lugar de la inteligencia. Y eso es básico, ¿no? Me parece como importantísimo lograr eso. Estas son las páginas del libro. Acá como se ve, eh, el libro... El, el libro, ¿cómo? Está el link del libro Ah, en el posteo del vivo. claro, acá me dicen que a recordar que está el link del libro en el posteo del libro, del vivo. El link del libro en el posteo del vivo, así que bueno, si ustedes quieren entrar ahí pueden pinchar directamente el link. Esta es una página del libro, por ejemplo, en donde hay 4 elementos, está la ilustración, está la poesía, el haiku que yo escribo. Hay un folio que cada página, por ejemplo, en lugar de tener un folio, el folio son los números, la numeración de las páginas, en lugar de tener eso, hay números que son fórmulas matemáticas o químicas o físicas o son extractos de otros libros de la literatura y tienen que ver con esa página. Esta, por ejemplo, es la
fórmula del número áureo. Entonces, para hablar de un amanecer dorado y un pintor con un pomo enorme de óleo gris, utilizo en ese folio el número áureo. Todas las páginas tienen una pista así, no voy a contar más. Y todas las páginas tienen esta secuencia, ¿no? En donde hay una ilustración muy cercana al texto, que a su vez tiene una relación con mi propia percepción de lo que es el infinito. Por ejemplo, esta dice: el infinito es el ojo de un artista justo antes de empezar a dibujar. Esa es una forma de hablar del infinito. Y hay un montón de otras formas. En esta utilizo casi el humor, pero de un lugar un poco más angustiante. Dice: el infinito es un tapiz blanco y gigante que esconde la primera cana de una oveja negra. ¿Cuáles son las formas de nombrar el infinito? ¿Solo de símbolos matemáticos, como hacía George Cantor? No. El infinito es un náufrago que cree que si sacara el agua del mar con un vaso podría irse a casa caminando. La ilusión nos habla del infinito, la ingenuidad nos habla del infinito, la proeza nos habla del infinito. El infinito es la mina del lápiz que tragó el sacapuntas y que hubiese escrito la solución a todo. ¿Cuál es la imposibilidad que nos provee el infinito, ¿no? Incluso en qué momentos esto, que es un libro álbum y no es un libro ilustrado, que tienen grandes diferencias, nos ayuda a acercarnos a esta paradoja. El infinito es una paradoja. Dice esta página: el infinito es una hormiga que camina confiada por entre las patas de un elefante. Esto es un libro álbum, ¿no? Entonces, no está el elefante, no está la hormiga, hay un hombre y hay edificios. ¿Cuál es la relación? Es confiar en la metáfora y confiar por supuesto, en la inteligencia del lector, en el intelecto del lector, en el mundo. Eso genera, a mí por lo menos cuando yo leo otros libros, me genera muchísimo placer. El infinito es leer la última línea de un libro e imaginar lo que falta. Es el momento exacto entre la vigilia y el sueño. Quien se mantenga ahí lo petrifica para siempre. Bueno, hay un montón, ¿no? Me parece que tiene la idea de que hay tantos infinitos como días tiene una persona, como procesos lleva adelante una persona. Y eso también es lo que a mí me entusiasmaba, ¿no? De hablar de la literatura, de todos los ámbitos posibles en un libro de 56 páginas, de 64 páginas, dejando mucho de lado, pero sin dejar nada que tenga que ver con lo que para mí era esencial de contar del infinito. El amor, por ejemplo. Esta habla de: el infinito es un carpintero que espera al amor de su vida, pero en la vida equivocada. Hay tantas relaciones como personas y como días. El infinito es la fórmula de la felicidad oculta en el cuero de alguna vaca, pero del lado de adentro. Esto es el infinito, me parece que es algo que nos da la posibilidad de acercarnos a la paradoja en escala humana, ¿no? Y yo lo que intentaba era generar alivio, sobre todo, generar alivio, porque la idea solamente de acercarse produce vértigo y produce una angustia. Entonces, el arte, la poesía, seguro la poesía, nos da la posibilidad de un poco de alivio, un bálsamo, ¿no? Es como si la poesía pudiera funcionar como un bálsamo, y eso a mí me encanta. Recuerden, ya estamos por terminar. Si tienen alguna pregunta más, me la van haciendo. Si no, les tiro un final acá. Les digo, ahora les voy a escribir en muchas gracias. Escrito, ¿no? Sí. ¿Podemos poner el iPad de vuelta? Tenemos esta imagen. Como siempre. Claro. Poner así. Recordá que está el link. Nada más. Recuerden, les recuerdo que está el link en la página, el link al libro. Este posteo.
en este posteo, así que pueden acercarse cuando quieran a ese o a otros libros, o incluso la podemos seguir desde ahí, desde la página. Eh, Así que bueno, ojalá hayan pasado bien en este tiempito, ojalá lo hayan disfrutado. Nos veremos en la próxima, en otro libro, en otro Facebook Live. Y bueno, hasta pronto.